Durante años se ha dicho que las profecías bíblicas son solo símbolos o interpretaciones, pero eso no es cierto. Hay profecías que no hablan en abstracto, hablan de hechos, de tiempos, de consecuencias reales, textos escritos siglos antes que anuncian acontecimientos concretos, la llegada del Mesías, su destino y lo que ocurriría después, no como metáfora, sino como advertencia. Allega, cuando una profecía se cumple, deja de ser una creencia y se convierte en un testimonio. Y algunos de esos testimonios están escritos con una precisión que todavía hoy resulta inquietante. De eso vamos a hablar ahora. Hay una profecía en la Biblia que no deja lugar a interpretaciones, no habla de símbolos, no habla de visiones vagas, habla de un hecho concreto. El Mesías sería eliminado sin haber cometido culpa alguna y después de su muerte una ciudad entera sería destruida. Esta profecía no fue escrita después de los acontecimientos. Fue escrita siglos antes y su cumplimiento, cuando se observa con calma, resulta profundamente inquietante. Se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, un texto antiguo preservado durante generaciones que describe con precisión algo que ningún ser humano podía controlar. El momento exacto en el que aparecería el Mesías y lo que ocurriría inmediatamente después de su rechazo. Daniel no escribe desde la comodidad, escribe desde el exilio. Israel ha sido humillado, el templo ha sido destruido, el pueblo vive lejos de su tierra y siente que ha sido abandonado por Dios. En ese contexto de derrota, Daniel ora, no pide poder, no pide venganza, pide perdón, pide que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y es entonces cuando ocurre algo extraordinario. Dios responde enviando al arcángel Gabriel, no con palabras consoladoras, sino con un anuncio. Gabriel no le habla de sentimientos, le habla de tiempo, le habla de años, le habla de una cuenta regresiva que marcaría el destino de la historia. Daniel recibe el anuncio de las llamadas 70 semanas. No se trata de semanas literales, sino de semanas de años. 70 veces 7, 490 años. Ese sería el tiempo fijado por Dios para que apareciera el Mesías. Y aquí aparece lo perturbador. El texto no dice que el Mesías vendrá a reinar. No dice que triunfará políticamente. No dice que vencerá a los enemigos de Israel. Dice algo muy distinto. Dice que cuando llegue el tiempo señalado, el Mesías será eliminado. Y añade una frase escalofriante. Sin culpa. No morirá por crimen. No morirá por traición. No morirá por rebelión. Morirá siendo inocente. Y no solo eso. El texto continúa afirmando que después de la muerte del Mesías vendrá un príncipe con su ejército y destruirá la ciudad y el santuario, es decir, Jerusalén y el templo. Esta profecía une dos hechos, la muerte del ungido y la destrucción del templo, no como hechos aislados, sino como acontecimientos vinculados. Durante siglos, este texto desconcertó a los propios judíos, porque el Mesías esperado debía ser un libertador, no una víctima, un rey, no un condenado. Pero Daniel hablaba de otra cosa, hablaba de un Mesías sacrificial. Cuando se calculan los años, la cifra conduce directamente
a la época del Imperio Romano, justo al período en el que Jesús de Nazaret comienza su vida pública, justo cuando Israel vivía bajo dominio extranjero, justo cuando la expectación mesiánica era tan intensa que cualquier predicador reunía multitudes. Y entonces sucede lo impensable: Jesús es ejecutado, no por haber cometido delito. El propio gobernador romano declara públicamente que no encuentra culpa en él. Es entregado a la muerte siendo inocente, tal como Daniel había anunciado, pero la profecía no termina ahí. 40 años después, en el año 70, el general Tito, hijo del emperador romano, entra en Jerusalén con sus legiones. La ciudad es arrasada. El templo es destruido piedra por piedra, exactamente como había sido anunciado. No quedó rastro del santuario. Desde ese día, Israel nunca volvió a ofrecer sacrificios. El culto del templo desapareció para siempre. Y esto no fue una coincidencia menor, porque el sistema religioso del Antiguo Testamento dependía por completo del templo. Sin él no había sacrificio. Sin sacrificio no había expiación. Daniel había advertido que todo eso ocurriría después de la muerte del Mesías, no antes, después. Esto plantea una pregunta que durante siglos nadie ha podido ignorar. ¿Por qué la destrucción del templo ocurrió precisamente después de la muerte de Jesús y no antes ni siglos más tarde? Para la fe cristiana, la respuesta es clara, porque el sacrificio definitivo ya había sido ofrecido. El culto antiguo había cumplido su función y el rechazo del Mesías tuvo consecuencias históricas. Daniel no habla con odio, no habla con condena, habla con precisión. Anuncia que el Mesías vendría para expiar la culpa, establecer justicia eterna y consagrar el Santo de los Santos, no como político, no como militar, sino como sacerdote, y añade algo todavía más inquietante: el Mesías sería eliminado y su muerte marcaría un punto de no retorno. Cuando uno lee este texto con honestidad, comprende por qué tantos prefieren no leerlo, porque no permite medias tintas, no deja espacio a explicaciones cómodas. O Daniel se equivocó, o alguien cumplió exactamente lo que él anunció siglos antes. Y cuando una profecía señala una muerte inocente, una fecha aproximada y una destrucción histórica posterior, ya no estamos ante una reflexión espiritual. Estamos ante un testimonio que pesa sobre la historia. Hay un hecho en la historia de Israel que nunca volvió a tener marcha atrás. No fue una derrota militar más, ni una simple ocupación extranjera. Fue algo definitivo. El día en que el templo de Jerusalén fue destruido, no solo cayó un edificio sagrado, se detuvo para siempre el corazón religioso del Antiguo Testamento. Y lo más inquietante es que esa destrucción había sido anunciada con anterioridad, ligada directamente a la muerte del Mesías. Durante siglos, el templo fue el centro absoluto de la vida espiritual de Israel. No era un símbolo, era el lugar donde Dios hacía habitar su presencia. Allí se ofrecían los sacrificios diarios, allí se realizaba la expiación de los pecados, allí se celebraba el Yom Kippur, el único día en que el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos para interceder por todo el pueblo.
sin templo no había culto, sin culto no había perdón, sin perdón no había alianza viva. Todo giraba en torno a ese lugar. Por eso resulta tan perturbador que tras la muerte de Jesús el templo dejara de existir para siempre. No fue reconstruido, no fue restaurado, no fue recuperado después de la guerra. Simplemente desapareció de la historia. Desde el año 70 hasta hoy, Israel nunca ha vuelto a ofrecer sacrificios como mandaba la ley de Moisés. 2000 años sin altar, sin corderos, sin sangre expiatoria, algo que según la propia Escritura era indispensable para el perdón de los pecados. Cuando los romanos entraron en Jerusalén, no tenían intención inicial de destruir el templo. Tito deseaba conservarlo como trofeo del imperio, pero los acontecimientos se descontrolaron. El fuego se extendió, el oro de las decoraciones se derritió entre las piedras y los soldados, en su afán por saquearlo, desmontaron el santuario bloque por bloque. Así se cumplió literalmente la palabra de Jesús. No quedaría piedra sobre piedra. Este detalle es importante porque Jesús no pronunció esa advertencia después del año 70, la pronunció décadas antes y la vinculó directamente al rechazo del Mesías, no como una venganza, sino como una consecuencia espiritual. El antiguo culto ya no podría continuar porque había sido sustituido por algo nuevo. Para muchos judíos de la época, aquello fue incomprensible. El Mesías debía restaurar el templo, no provocar su desaparición. Pero precisamente ahí se encontraba el núcleo del escándalo. Jesús no vino a preservar el sistema antiguo, sino a cumplirlo. Y cuando algo se cumple, deja de repetirse. La carta a los Hebreos lo explica con claridad inquietante. Si el sacrificio es perfecto, ya no puede volver a ofrecerse. Si la expiación es definitiva, no necesita repetición. Y por eso el templo pierde su función. No porque Dios lo desprecie, sino porque ya no es necesario. Desde una perspectiva histórica, la destrucción del templo fue una tragedia nacional. Desde una perspectiva bíblica, fue una señal de que algo había terminado definitivamente y de que una nueva etapa se había abierto. La antigua alianza, basada en sacrificios animales, daba paso a una alianza sellada con una sola entrega, realizada una vez y para siempre. Este hecho produjo una herida profunda en el pueblo judío, una herida que todavía hoy permanece abierta, porque la fe sin templo tuvo que reinventarse. Nació el judaísmo rabínico, basado en la ley, la tradición oral y la sinagoga, pero el corazón sacrificial desapareció, algo que nunca había ocurrido antes en toda su historia. Resulta inquietante observar que Daniel había anunciado precisamente esto. Después de la muerte del ungido, el santuario sería destruido, no siglos más tarde, no de forma simbólica, sino históricamente. Y así ocurrió. La cronología es exacta. Primero la cruz, después las legiones romanas. Desde entonces el pueblo de Israel quedó disperso. Jerusalén fue arrasada. Incluso su nombre fue cambiado por el imperio. Se prohibió a los judíos habitar en la ciudad. El centro espiritual del mundo antiguo quedó reducido a ruina. Y todo eso sucedió dentro de la misma generación que presenció
la muerte de Jesús. No es extraño que los primeros cristianos vieran en estos acontecimientos una confirmación estremecedora, no una alegría porque fue una tragedia humana, sino una confirmación de que las profecías se estaban cumpliendo con una precisión imposible de ignorar. El Mesías había sido rechazado y el mundo antiguo entraba en su última fase. La destrucción del templo no fue un castigo caprichoso, fue una señal histórica, una señal de cierre, algo que no podía revertirse porque ya no había camino de vuelta al antiguo orden. El sacrificio había sido ofrecido. El velo se había rasgado y el silencio del altar marcó el inicio de una nueva era. Desde aquel día, la historia ya no avanzó de la misma manera, porque cuando el lugar donde Dios habitaba queda vacío, no es porque Dios se haya ido, sino porque ha decidido habitar en otro lugar. Hay profecías que hablan de acontecimientos, pero hay otras mucho más inquietantes, las que hablan de tiempo, porque cuando una profecía comienza a contar años, deja de ser una reflexión espiritual y se convierte en un reloj. Y el libro de Daniel no solo anuncia lo que ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. Eso es lo que hace que este texto resulte tan incómodo incluso hoy. La revelación de las 70 semanas no es una visión poética ni una imagen simbólica abierta, es una cuenta atrás. Daniel recibe una cifra concreta, 70 semanas de años, es decir, 490 años. No se trata de una estimación aproximada, sino de un periodo fijado por Dios para que se cumpla un plan definitivo sobre su pueblo y sobre la historia. El texto afirma que ese tiempo ha sido determinado para expiar la culpa, establecer una justicia eterna y consagrar el Santo de los Santos. No habla de reformas parciales, ni de mejoras morales, ni de una evolución espiritual gradual. Habla de algo definitivo, irreversible, que ocurrirá al final de ese plazo. Y añade que cuando ese tiempo llegue a su término, el Mesías aparecerá públicamente. Esto introduce un elemento profundamente perturbador, porque si la profecía marca un periodo concreto, entonces el Mesías no puede aparecer en cualquier época, no puede surgir 1000 años antes ni 1000 años después. Tiene una ventana histórica limitada y esa ventana conduce directamente al siglo I de nuestra era, justo al tiempo del dominio romano. Los judíos antiguos conocían muy bien estas profecías. No eran secretos ocultos, estaban en sus escrituras. Por eso, cuando Roma ocupa Judea, la expectación mesiánica se vuelve casi insoportable. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, deja constancia de que el pueblo vivía convencido de que en aquellos años debía aparecer el libertador anunciado por las Escrituras. No era superstición popular, era cálculo bíblico. Cuando se suman los años, desde la época del exilio, desde los decretos de reconstrucción y desde el marco histórico que rodea a Daniel, el resultado conduce con sorprendente precisión al período en el que Jesús se presenta públicamente en el Jordán, y lo hace con una afirmación que para quien conoce la profecía resulta explosiva. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Esa frase no es una expresión espiritual genérica, es una declaración cronológica. Jesús no dice que el reino llegará algún día, dice que el tiempo ha llegado, que la espera ha terminado, que el reloj ha alcanzado su hora.
Para muchos de sus oyentes, esas palabras eran imposibles de ignorar, porque si el reloj de Daniel estaba llegando a su final, entonces solo había dos opciones. O Jesús era quien decía ser, o estaba cometiendo una blasfemia de proporciones inmensas. No había término medio. Por eso su predicación provocó una división tan profunda. Algunos lo siguieron, otros lo rechazaron con violencia, porque aceptar su mensaje implicaba reconocer que el tiempo profetizado había llegado y que Dios estaba actuando de una forma muy distinta a la esperada. Lo verdaderamente inquietante es que si el Mesías no apareció entonces, el reloj quedó sin sentido. No hay otro periodo histórico posterior que encaje con la profecía. No hay otro imperio que corresponda. No hay otro marco que permita repetir el cálculo. El tiempo señalado por Daniel pasó, y pasó exactamente cuando Jesús apareció. Esto explica por qué, tras el siglo I, el judaísmo dejó de calcular fechas mesiánicas basadas en Daniel. El margen se había cerrado, el reloj se había detenido, y aquello generó una herida teológica profunda que aún hoy no ha sido resuelta. La Biblia no presenta este cálculo como un juego intelectual, lo presenta como una advertencia. Dios actúa en la historia, pero no de manera arbitraria, actúa en momentos concretos. Y cuando esos momentos llegan, el hombre debe decidir. El reloj de Daniel no fue dado para satisfacer la curiosidad humana, sino para preparar el corazón. Porque cuando Dios interviene, no lo hace dos veces del mismo modo. El tiempo concedido se cumple y después vienen las consecuencias. Por eso estas profecías resultan tan incómodas, porque obligan a enfrentarse a una pregunta que no puede esquivarse. Si el tiempo anunciado llegó y alguien apareció diciendo se ha cumplido, ¿qué ocurrió realmente en aquel momento? El reloj marcó su hora. La historia dio su paso y desde entonces nada volvió a ser igual. Hay un momento en la Biblia que resulta inquietante incluso para quien no cree. Un momento en el que la historia del mundo aparece resumida siglos antes de ocurrir, no mediante símbolos vagos, sino a través de una secuencia que encaja con una precisión que incomoda. Es la visión de los 4 imperios del libro de Daniel, una de las profecías más peligrosas jamás escritas, porque no habla solo del pasado, sino del destino final del poder humano. El rey Nabucodonosor, soberano de Babilonia, tiene un sueño que lo perturba profundamente. No logra recordarlo con claridad, pero sabe que encierra algo decisivo. Exige a sus sabios no solo que lo interpreten, sino que le digan cuál ha sido el sueño. Nadie puede hacerlo. Solo Daniel, iluminado por Dios, accede a la visión completa. Lo que ve es una estatua gigantesca, imponente, aterradora en su tamaño. Su cabeza es de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Los pies, sin embargo, están mezclados de hierro y barro, frágiles, inestables. Daniel explica que la estatua no representa a un hombre, sino al poder humano organizado a lo largo de la historia. Cada parte corresponde a un imperio que dominará el mundo conocido. La cabeza de oro es Babilonia. Tras ella vendrá otro reino, inferior en esplendor pero más extenso, Persia. Después surgirá un tercero, el de bronce, Grecia, con Alejandro Magno extendiendo su dominio como un rayo sobre la tierra. Finalmente aparecerá el cuarto imperio, el más temible de todos, fuerte como el hierro, capaz de aplastar y someter a los demás, Roma. Hasta aquí la profecía ya resulta sorprendente,
Daniel vive siglos antes de que Persia conquiste Babilonia, siglos antes de Alejandro, siglos antes de Roma. Y sin embargo, la secuencia histórica se cumple exactamente en ese orden. Pero lo verdaderamente aterrador no está en la estatua, sino en lo que ocurre después. Daniel ve que una piedra se desprende, no lanzada por mano humana, no construida por ningún hombre, sino caída desde lo alto. Esa piedra golpea los pies de la estatua precisamente en su parte más débil y toda la estructura colapsa. No se rompe solo la base, se pulveriza completamente. Oro, plata, bronce y hierro desaparecen como polvo llevado por el viento y la piedra en cambio comienza a crecer hasta convertirse en una montaña que llena toda la tierra. El mensaje es devastador para cualquier sistema político. Ningún imperio humano es eterno. Ninguna estructura construida solo con poder, fuerza o dominio puede permanecer. Todos los reinos, incluso los más gloriosos, terminan cayendo cuando llega el reino que no procede de este mundo. Daniel explica que esa piedra representa un reino instaurado por Dios, un reino que no será entregado a otro pueblo, un reino que no pasará jamás. No se habla aquí de una reforma religiosa, se habla de una sustitución total del orden humano por un orden divino. Los judíos conocían esta profecía al detalle, sabían que tras Babilonia vendría Persia, que después llegaría a Grecia y que finalmente gobernaría Roma. Por eso, cuando Roma domina a Israel, la expectativa mesiánica alcanza su punto máximo. No es casualidad, no es fanatismo, es matemática bíblica. El cuarto imperio había llegado, la piedra debía aparecer. Por eso, cuando Jesús comienza a predicar en Galilea diciendo que el reino de Dios ha llegado, sus palabras caen como una bomba teológica. No está anunciando una espiritualidad privada, está afirmando que el reino anunciado por Daniel ha comenzado, que la piedra ha empezado a caer. Y aquí surge el conflicto más profundo, porque el reino de Dios no llega como los hombres esperan, no llega con ejércitos, no llega con espadas, no llega destruyendo Roma, llega de forma silenciosa, invisible, interior, y eso desconcierta, escandaliza y enfurece. Muchos esperaban que la piedra aplastara directamente al imperio romano, pero Dios actúa primero sobre el corazón del hombre, no sobre los tronos. El reino comienza adentro, no fuera, y eso hace que muchos lo rechacen. Sin embargo, la profecía no termina ahí. Daniel también habla de la fragilidad final del poder humano representada por los pies de hierro mezclado con barro, un poder aparentemente fuerte pero internamente dividido, incapaz de sostenerse. Una descripción que muchos han visto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia, especialmente cuando los imperios alcanzan su punto máximo. La visión no pertenece solo al pasado, es una advertencia permanente. Todo sistema que excluye a Dios, tarde o temprano se quiebra desde su base y cuando cae no lo hace lentamente, se derrumba. La piedra sigue creciendo, el reino continúa expandiéndose y el mundo, aunque no lo reconozca, sigue viviendo bajo esa profecía, porque la historia no avanza al azar, avanza hacia un desenlace ya anunciado, y el sueño de Nabucodonosor no fue una curiosidad antigua, sino un mensaje directo para todas las generaciones. Ningún poder humano prevalece cuando Dios decide intervenir. Hay una imagen en la Biblia que resulta profundamente inquietante, porque no encaja en ninguna categoría humana, no pertenece del todo al cielo, pero tampoco a la tierra. No es simplemente un profeta, ni un rey, ni un ángel,
Es una figura que aparece de repente en la visión de Daniel y que rompe todas las expectativas religiosas conocidas hasta ese momento. Una figura ante la cual incluso los imperios tiemblan. Daniel describe que tras la aparición de las 4 bestias que representan los grandes reinos del mundo, sucede algo completamente distinto. Mientras los poderes humanos surgen de la tierra, violentos, confusos y devoradores, aparece alguien que no procede del caos, dice el texto que viene sobre las nubes del cielo. Y esto no es un detalle poético. En la Biblia, venir sobre las nubes es un atributo exclusivo de Dios. Ningún ser humano, ningún rey, ningún profeta recibe jamás esa descripción. Sin embargo, Daniel ve a este personaje con apariencia humana, lo llama como un hijo de hombre. No es una bestia, no es un monstruo, no es un imperio más. Tiene rostro humano, pero autoridad divina. Y se acerca al anciano de días, es decir, a Dios mismo, para recibir dominio, poder y reino eterno. Lo verdaderamente impactante es que este personaje no recibe un poder temporal. El texto afirma que su dominio no tendrá fin, que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán y que su reino jamás será destruido. No se trata de un gobernante político, es algo completamente nuevo en la historia religiosa de la humanidad. Aquí aparece por primera vez una idea que desconcierta incluso a los judíos. Alguien que participa de la autoridad de Dios y al mismo tiempo posee naturaleza humana. No es un hombre divinizado, no es un Dios disfrazado, es una unión misteriosa entre lo humano y lo divino. Durante siglos, los rabinos debatieron este pasaje sin poder resolverlo del todo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo puede alguien humano recibir adoración universal? ¿Cómo puede ejercer un juicio que solo pertenece a Dios? La profecía quedaba abierta, como una herida teológica que nadie podía cerrar. Y entonces aparece Jesús. Lo verdaderamente sobrecogedor no es que Jesús hable del reino de Dios, ni que haga milagros, ni siquiera que perdone pecados. Lo verdaderamente peligroso es que adopta para sí mismo el título que nadie se atrevía a pronunciar. Jesús se llama a sí mismo una y otra vez el Hijo del Hombre, no como una expresión humilde, sino como una afirmación cargada de sentido profético. Cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo, no está improvisando, está citando directamente a Daniel, y quienes lo escuchan lo entienden perfectamente. Por eso, cuando en el juicio ante el Sanedrín afirma que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, no por metáfora, no por exageración, por blasfemia. Jesús no está diciendo que sea un profeta, está diciendo que es la figura anunciada por Daniel, aquella que recibe autoridad divina, está proclamando su identidad en el lenguaje más peligroso posible. Y esto explica algo esencial. Jesús no muere por hacer el bien, no muere por curar enfermos, muere porque se presenta como cumplimiento de una profecía que toca directamente el poder de Dios. Muere porque afirma ser el Hijo del Hombre. Daniel, además, añade un detalle que muchos pasan por alto. Antes de que este Hijo del Hombre reciba el reino, las bestias deben ser juzgadas, el poder humano debe ser desenmascarado, el mal debe mostrarse tal como es, no se elimina por negociación, sino por juicio. Esto conecta de manera directa con el Apocalipsis. San Juan no inventa sus imágenes, las toma de Daniel, las bestias, los reinos, el juicio, el trono, el dominio eterno. Todo está ya anunciado siglos antes
El Apocalipsis no es una novedad, es la continuación de una profecía abierta. La figura del Hijo del Hombre no solo señala la primera venida de Cristo, sino también la segunda, porque Daniel ve al Hijo del Hombre venir cuando las bestias ya han mostrado todo su horror. Y esto introduce una dimensión inquietante. La historia no termina con la cruz, termina con el juicio. Jesús inaugura el reino en su primera venida, pero lo consumará en la segunda. Entre ambas, la humanidad vive en tensión. El reino ya está presente, pero aún no se manifiesta plenamente. Y por eso el mundo parece avanzar y al mismo tiempo descomponerse. El Hijo del Hombre reina, pero permite que el mal se muestre. No porque sea débil, sino porque el juicio final requiere que el corazón humano se revele por completo. Daniel vio esto desde lejos. Jesús lo confirmó con sus propias palabras y la Iglesia lo repite en cada misa cuando proclama que Él volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos. No es un lenguaje simbólico, es una promesa. Y toda promesa divina tarde o temprano se cumple. Hay una parte del libro de Daniel que resulta más inquietante que cualquier pasaje del Apocalipsis, porque no habla de un mal antiguo ni de imperios ya desaparecidos, sino de algo que todavía no ha ocurrido del todo. Daniel describe una bestia distinta a todas las anteriores. No se parece a ningún animal conocido, no tiene forma definida, no puede compararse con nada creado. Y eso no es casual. Las primeras bestias tienen rostros reconocibles. León, oso, pantera, representan imperios concretos, males identificables, poderes humanos visibles. Pero la cuarta bestia es diferente. Daniel no puede describirla, solo puede decir que es terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tiene dientes de hierro, devora, pisotea y destruye todo lo que encuentra. No gobierna solamente, aniquila. Y lo más perturbador no es su fuerza, sino su composición. Esta bestia no nace de la nada. Está formada por fragmentos de las anteriores. Es una acumulación del mal histórico. Todo lo que Babilonia representó, todo lo que Persia ejerció, todo lo que Grecia expandió, todo lo que Roma organizó, reunido en una sola entidad, no es un imperio nuevo, es la síntesis del mal humano. Daniel, sin saberlo, está describiendo algo que solo puede entenderse al final de la historia. Un sistema que reúne poder político, religioso, económico y cultural, no como reinos separados, sino como una sola estructura. Por eso esta bestia no tiene forma animal concreta, porque ya no es natural, es artificial, es una construcción humana total. Aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. Daniel dice que esta bestia tiene inteligencia, ojos, boca que habla con soberbia, no actúa por instinto, sino por cálculo, no destruye por violencia primaria, sino por ideología. Se presenta como racional, moderna, inevitable. Y esto es profundamente peligroso, porque el mal más destructivo no es el que grita, sino el que se justifica, el que se presenta como progreso, el que dice hacerlo todo por el bien común. Gabriel Amorth advertía muchas veces que el demonio no aparece con cuernos, sino con argumentos. No tienta con el horror, sino con la lógica torcida. Y esta bestia representa exactamente eso. Un mal que ya no necesita templos oscuros, porque se instalan estructuras aceptadas, normalizadas, legales. Daniel añade que esta bestia persigue a los santos, no necesariamente con sangre, sino desgastándolo, silenciándolo, ridiculizándolo. Cambia los tiempos y la ley.
Es decir, altera la moral, redefine el bien y el mal, modifica el sentido de lo sagrado, y esto es clave. No destruye la fe de golpe, la diluye. Hace que creer resulte incómodo, que rezar parezca ridículo, que hablar de Dios suene exagerado. No prohíbe directamente, reemplaza. Cuando Jesús habla en los evangelios del tiempo final, no describe solo persecuciones violentas, sino engaño. Dice que muchos caerán, que el amor se enfriará, que habrá confusión. Eso encaja perfectamente con la bestia de Daniel. El mal final no se impondrá solo por la fuerza, sino por la aceptación. Por eso Daniel ve que esta bestia domina durante un tiempo determinado, no para siempre, porque Dios permite que el mal se manifieste plenamente antes de juzgarlo. No lo corta en su inicio, lo deja hablar, lo deja mostrarse, lo deja revelar su verdadero rostro. Y entonces sucede algo decisivo. El juicio, Daniel contempla que el trono de Dios se establece, los libros se abren y la bestia es destruida, no negociada, no reformada, destruida, porque hay males que no se corrigen, solo se eliminan. Esto tiene una implicación espiritual muy profunda. El mal final no será derrotado por la política, ni por revoluciones humanas, ni por sistemas alternativos. Será derrotado por intervención divina. Por eso el Hijo del Hombre aparece justo después. Primero el mal se concentra, luego se juzga, después el reino se manifiesta. Este orden es esencial y explica por qué el mundo parece ir hacia una acumulación de oscuridad. No es el triunfo del mal, es su exposición. Gabriel Amor decía algo que muchos no querían escuchar. El demonio se vuelve más violento cuando sabe que su tiempo se acaba. Y la Escritura lo confirma. Antes del juicio, el mal se intensifica. No porque gane, sino porque pierde. La bestia final no es el fin, es la antesala, y eso es lo verdaderamente perturbador de esta profecía. No anuncia solo un enemigo externo, sino una prueba espiritual global, una época en la que distinguir la verdad será más difícil que resistir el dolor. No será una lucha de armas, será una lucha de conciencia. Y solo quien permanezca firme en la fe comprenderá que incluso en el momento más oscuro el juicio ya ha sido decretado, porque Daniel lo vio con claridad. La bestia ruge, pero su tiempo está contado. Hay una profecía en la Biblia que no debería existir, no porque sea simbólica, sino precisamente por lo contrario, porque es demasiado exacta, tan exacta que si fuera escrita hoy, muchos dirían que es una manipulación posterior, pero fue redactada siglos antes de los hechos que describe, y no habla de ideas generales, ni de visiones difusas, ni de esperanzas espirituales. Habla de tiempo, de números, de un momento concreto en la historia en el que el Mesías debía aparecer y morir. El profeta Daniel se encuentra destrozado espiritualmente cuando recibe esta revelación. Israel está en el exilio, el templo ha sido destruido, no hay sacrificios, no hay altar, no hay manera de expiar el pecado según la ley. El pueblo vive humillado, sin patria, sin culto, sin futuro visible. Y Daniel comprende algo terrible. Si el pecado fue la causa del castigo, pero ya no existe el templo para purificar ese pecado, entonces la condena parece eterna. Es en ese momento de desesperación cuando Daniel ora con el corazón quebrado, no pidiendo milagros, sino misericordia. Y entonces ocurre algo que marca la historia bíblica para siempre. Aparece el arcángel Gabriel, no como una visión poética, sino como mensajero de una revelación matemática. Gabriel
no consuela a Daniel con palabras vagas. Le da una cronología. Le habla de 70 semanas de años, es decir, 490 años. No es un número simbólico, es una cuenta regresiva. La profecía afirma que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías transcurrirá ese periodo exacto y que una vez llegado el Mesías será eliminado. No dice derrotado, no dice rechazado, dice literalmente que será cortado, muerto sin culpa. Y añade algo todavía más perturbador. Después de la muerte del Mesías, la ciudad y el santuario serán destruidos nuevamente. Esto es escalofriante porque Daniel no habla desde el pasado, sino desde el futuro. Describe una secuencia precisa. Primero, la aparición del Mesías, luego su muerte injusta y después la destrucción total del templo. Cuando se hace el cálculo histórico, el resultado es estremecedor. Partiendo del decreto persa para la reconstrucción de Jerusalén, los 490 años conducen exactamente al periodo en el que Jesús inicia su vida pública. No décadas después, no siglos antes, exactamente ahí. Y lo más inquietante es que Jesús comienza su predicación diciendo una frase que solo puede entenderse a la luz de Daniel. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. No dice algún día, dice ahora. Está afirmando que la cuenta ha terminado. Esto explica por qué en tiempos de Jesús existía una expectativa mesiánica tan intensa. No era histeria colectiva, era cronología. Los judíos sabían que el reloj profético estaba llegando a su fin, sabían que el Mesías debía aparecer bajo dominio romano, sabían que el tiempo estaba agotándose y sin embargo, cuando aparece, lo rechazan. Daniel había anunciado que el Mesías no vendría como un conquistador político, sino como alguien destinado al sacrificio, un Mesías sacerdotal, no militar, un Mesías que espía el pecado, no que derroca imperios. Y eso fue precisamente lo que escandalizó. El pueblo esperaba liberación exterior, Dios ofrecía redención interior. La profecía de Daniel no solo anuncia el momento, sino la función del Mesías: expiar la culpa, establecer justicia eterna, consagrar el santo de los santos. No habla de tronos humanos, habla de reconciliación con Dios. Y entonces ocurre lo que Daniel también había visto. Tras la muerte del Mesías, llega un príncipe con su ejército y destruye la ciudad y el santuario. Años 70 después de Cristo. El general Tito arrasa Jerusalén, el templo desaparece, el sacrificio termina para siempre. Desde ese día jamás volvió a ofrecerse un sacrificio en el templo, jamás. Si el sacrificio terminó es porque ya no era necesario. La muerte del Mesías había cumplido aquello para lo que el templo existía. Esta profecía es tan precisa que muchos estudiosos modernos han intentado retrasar la fecha del libro de Daniel para evitar sus implicaciones. Pero los manuscritos de Qumran demuestran que el texto ya existía antes de Cristo. No hay escapatoria. No es una reinterpretación posterior, es una predicción cumplida. Gabriel Amor insistía en algo fundamental. El demonio odia las profecías cumplidas porque son la prueba de que Dios gobierna la historia. No el caos, no el azar, no los poderes humanos, Dios. Por eso esta profecía no se predica, porque deja sin margen a la duda cómoda.
obliga a una decisión. Si Daniel tenía razón, entonces Jesús no es un personaje espiritual más. Es el eje de la historia. Y si eso es cierto, entonces el tiempo que vivimos no es neutral, es tiempo concedido. Hay una profecía sobre el nacimiento del Mesías que resulta inquietante por una razón muy concreta. No fue pronunciada por un profeta de Israel. No nació dentro del pueblo elegido. No surgió del templo ni de la ley. Provino del exterior de un hombre pagano, de alguien que no pertenecía al Dios de Israel, y aún así habló con una exactitud que atravesó los siglos. El profeta se llamaba Balaam. Y su historia aparece en el libro de los Números, en un contexto profundamente oscuro. Israel avanza por el desierto y los pueblos vecinos sienten miedo, no miedo militar, sino miedo espiritual. Saben que ese pueblo está protegido por una fuerza que no comprenden. Por eso el rey de Moab no prepara un ejército, sino que contrata a un vidente para maldecirlos. En el mundo antiguo, la maldición era considerada más poderosa que la espada. Balaam no era un santo, no era un hombre justo, era un adivino del oriente, probablemente de la región de Mesopotamia o Persia. Conocía rituales, invocaciones, fórmulas mágicas. Era exactamente el tipo de persona que uno esperaría ver colaborando con fuerzas oscuras, y sin embargo ocurre algo desconcertante. Cada vez que intenta maldecir al pueblo de Israel, de su boca sale una bendición, no puede controlarlo. Intenta pronunciar palabras de destrucción, pero algo lo domina, no actúa según su voluntad. El texto bíblico es claro, el Espíritu de Dios toma su boca. Balaam ve lo que no quiere ver, dice lo que no desea decir. Y finalmente, desde lo alto de una montaña, lanza una profecía que no comprende del todo. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero desde lejos. Una estrella se alza sobre Jacob. No habla de un rey inmediato. No habla de una victoria cercana. Habla de algo que vendrá mucho después. Una estrella, no como adorno poético, sino como señal. En la mentalidad antigua, las estrellas representaban acontecimientos decisivos en la historia humana. Eran mensajes del cielo. Esta profecía queda suspendida en el tiempo. No se cumple entonces, no se explica, simplemente permanece. Siglos después, unos hombres sabios procedentes de Oriente observan el cielo y reconocen una señal. No eran judíos, no conocían la ley de Moisés, no esperaban al Mesías de Israel, y sin embargo interpretan la aparición de una estrella como el nacimiento de un rey, no de cualquier rey, sino de uno que merece adoración. Aquí ocurre algo profundamente simbólico. Los primeros que reconocen a Cristo no son los suyos, sino los extranjeros. Los que no tenían promesa reciben la señal. Los que tenían la promesa no la ven. Los magos no llegan a Jerusalén por casualidad. Siguen una profecía antiquísima, transmitida probablemente por tradiciones orientales que conservaban el anuncio de Balaam. Por eso no preguntan si ha nacido un niño cualquiera, preguntan ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? La estrella no fue un adorno navideño, fue una declaración cósmica. Dios anunció el nacimiento del Mesías no solo al pueblo elegido, sino al mundo entero. Como si dijera, este acontecimiento no pertenece a una nación, pertenece a la humanidad. La tradición cristiana primitiva entendió perfectamente esto. Por eso, una de las representaciones más antiguas de la Virgen María
encontrada en las catacumbas de Priscila en Roma, muestra algo sorprendente. María con el niño en brazos y junto a ella Balaam señalando la estrella, un profeta pagano indicando el cumplimiento de su propia profecía. Esto es teológicamente brutal. Significa que incluso quienes vivían fuera de la alianza podían ser instrumentos de Dios, que la verdad no pertenece a quien la controla, sino a quien la reconoce cuando aparece. Más aún, esta profecía explica algo que ocurrió después. Cuando los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, algunos líderes intentaron reapropiarse de la imagen de la estrella. En el siglo II, durante la revuelta contra Roma, un hombre fue proclamado Mesías y recibió el nombre de Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella. Intentaban forzar el cumplimiento de la profecía, pero la estrella no se repite, solo aparece una vez, porque solo hubo un nacimiento que merecía esa señal. La profecía de Balaam no anunciaba poder político, anunciaba reconocimiento espiritual. La estrella no guiaba ejércitos, guiaba buscadores. Gabriel Amor decía que el demonio teme especialmente las señales que Dios da fuera de los esquemas humanos, porque no pueden ser controladas. Y esta estrella es una de ellas. Nadie la convocó, nadie la fabricó, nadie la explicó del todo. Simplemente apareció y condujo a quienes tenían ojos para mirar. Esta profecía nos deja una advertencia muy seria. No basta con pertenecer a una tradición religiosa. No basta con conocer las Escrituras. Si el corazón se cierra, incluso la luz del cielo puede pasar desapercibida, porque el Mesías fue anunciado a Israel, pero reconocido primero por los extranjeros. Y eso para muchos sigue siendo una de las profecías más incómodas de toda la Biblia. Hay una expresión en la Biblia que provoca un estremecimiento inmediato cuando se comprende de verdad. No habla de consuelo, no habla de esperanza, habla de interrupción. Los profetas la repiten con temor y reverencia el día del Señor. No es una metáfora piadosa, no es un símbolo espiritual, es el momento en el que Dios irrumpe en la historia y la detiene. Los antiguos entendían perfectamente lo que eso significaba. Cuando Dios visita la creación no permanece indiferente, tiembla, se desordena, se sacude. Por eso los profetas describen ese día con imágenes violentas. El sol se oscurece, la luna pierde su brillo, las estrellas caen, la tierra se estremece. No porque el mundo vaya a destruirse, sino porque reconoce la presencia de su Creador. El profeta Joel es uno de los primeros en hablar de esto con claridad y lo hace siglos antes del Apocalipsis. No se limita a anunciar castigos, anuncia un tiempo límite, un momento en el que Dios ya no permite más aplazamientos. Joel dice que el día del Señor será grande y terrible. No terrible porque Dios sea cruel, sino porque la verdad ya no podrá ocultarse. Antes de ese día, sin embargo, anuncia algo desconcertante, una efusión del Espíritu Santo sobre toda carne, no sobre unos pocos elegidos, no solo sobre profetas o sacerdotes, sobre todos, hijos, ancianos, jóvenes, como si antes del juicio Dios ofreciera una última iluminación a la humanidad. Esta profecía comienza a cumplirse en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre la iglesia, pero no se cumple del todo, porque Joel habla de una iluminación global, una claridad interior que permitirá a la humanidad comprender en qué estado se encuentra. Y esto es inquietante, porque si el Espíritu ilumina antes del final, es para que nadie pueda decir que no sabía. El juicio no llegará sobre una humanidad ignorante,
sino sobre una humanidad que habrá tenido la oportunidad de comprender. Jesús retoma esta idea cuando habla de los últimos tiempos. No describe únicamente guerras o catástrofes, habla de confusión, de corazones fríos, de engaño, de falsos mesías, porque el combate final no será físico, será espiritual. Gabriel Amorth advertía que el demonio no busca destruir el mundo, sino poseerlo espiritualmente. Y eso solo puede lograrse mediante la confusión, cuando ya no se distingue el bien del mal, cuando el pecado se normaliza, cuando la verdad se relativiza, cuando el hombre deja de temer a Dios no por valentía, sino por indiferencia. El día del Señor no llega como un rayo inesperado. Llega después de una larga anestesia moral. Joel describe también una conmoción del orden político. Los reinos tiemblan, las estructuras humanas se debilitan. Esto no significa caos sin sentido. Significa que nada construido sin Dios puede permanecer ante su presencia. La Escritura muestra que cada vez que Dios interviene directamente en la historia, las seguridades humanas se desmoronan. No porque Él las destruya, sino porque eran falsas desde el principio. Por eso el día del Señor no es solo un evento futuro, es un desenmascaramiento. El Apocalipsis de San Juan no hace sino desarrollar lo que Joel ya había anunciado. Las trompetas, los sellos, las señales celestes, todo responde a la misma lógica. El mundo es confrontado con su verdad. Y aquí aparece algo que muchos olvidan. El día del Señor no es solo para los malvados, también es prueba para los creyentes, porque creer cuando todo va bien es sencillo, pero creer cuando el mundo se sacude es otra cosa. Jesús lo dijo con claridad. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? No preguntó si habría templos, no preguntó si habría religión, preguntó si habría fe. Eso lo cambia todo. Porque el mayor peligro del final no será la persecución externa, sino la apostasía interior, la renuncia silenciosa, la fe mantenida solo como costumbre. El día del Señor no llega para asustar, sino para poner fin a la mentira, para separar lo verdadero de lo falso, para cerrar definitivamente el tiempo de la elección. Por eso los profetas hablan de Él con temor, pero también con esperanza, porque para quien ha permanecido fiel, ese día no es destrucción, sino liberación. Gabriel Amorth solía decir que el demonio teme el juicio más que nada porque sabe que ese día su tiempo termina definitivamente. Por eso acelera la confusión, por eso multiplica el engaño, por eso banaliza el pecado. El día del Señor no será anunciado por calendarios ni por cálculos humanos, será reconocido por los corazones despiertos, porque cuando llegue ya no habrá margen, la historia se habrá cerrado. Hay una verdad profundamente incómoda en la Biblia, una de esas que casi nunca se predican porque obligan a mirar de frente algo que el ser humano prefiere evitar. El Mesías no sería rechazado por los paganos, sino por lo suyo. No por ignorancia, sino por escándalo. No por falta de señales, sino por no aceptar el tipo de salvación que Dios ofrecía. Esto no fue una sorpresa, estaba anunciado siglos antes. El profeta Isaías lo escribió con una crudeza que todavía hoy resulta difícil de leer sin estremecerse. Habló de un siervo despreciado, varón de dolores, alguien ante quien se aparta el rostro, no un rey glorioso, no un libertador armado, un hombre humillado, rechazado, considerado maldito. Isaías no describe una derrota accidental, describe un rechazo colectivo. Dice que no tenía apariencia atrayente, que fue contado entre los malhechores, que cargó con el pecado de muchos
Y lo más inquietante, afirma que su sufrimiento no sería comprendido. Para el pensamiento judío de la época, esta profecía resultaba inaceptable. El Mesías debía ser fuerte, visible, victorioso. Un Mesías sufriente era una contradicción. Y precisamente por eso, cuando Jesús aparece predicando un reino que comienza en el interior del corazón y no en el poder político, muchos se sienten defraudados. Esperaban liberación exterior, Dios ofrecía conversión, la escena de Barrabás lo resume todo con una fuerza simbólica brutal. Dos hombres ante el pueblo, dos formas de mesianismo. Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, representa la violencia revolucionaria, la respuesta humana al mal. Jesús representa la entrega, el sacrificio, el perdón. El pueblo elige, no elige por error, elige conscientemente, y ese momento estaba profetizado. Isaías había dicho que el siervo sería herido, despreciado, considerado castigado por Dios, y sin embargo su muerte traería salvación. No una salvación política, sino espiritual. El problema es que muchos no querían ser salvados del pecado, querían ser salvados de Roma. Jesús mismo llora sobre Jerusalén y pronuncia una frase estremecedora: no reconociste el tiempo de tu visita. No dice que faltaran señales, dice que no fueron reconocidas. El rechazo del Mesías no se produce por ausencia de profecía, sino por dureza del corazón. Los profetas ya lo habían advertido. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. La Escritura habla de una ceguera espiritual, no intelectual, y esta ceguera tiene consecuencias. Daniel había anunciado que tras la muerte del Mesías, la ciudad y el santuario serían destruidos. Y así ocurrió. El año 70, Jerusalén es arrasada, el templo desaparece, el sacrificio cesa, no por casualidad, sino como consecuencia espiritual. No es un castigo arbitrario. Es el resultado de haber rechazado aquello que daba sentido al templo. Sin Mesías, el sacrificio pierde su razón de ser. San Pablo reflexiona profundamente sobre esto y lo hace con dolor, no con odio, con llanto. Dice que el rechazo de Israel es misterioso, temporal y providencial, no definitivo, pero real. Gracias a ese rechazo, el mensaje se extiende a las naciones. Pero Pablo también advierte algo muy serio. El rechazo no fue fruto de la maldad, sino del orgullo religioso, de creer que se conocía a Dios lo suficiente como para no necesitar conversión. Eso es lo verdaderamente peligroso. Gabriel Amorth advertía que el demonio prefiere atacar desde dentro de la religión, no desde fuera, porque la fe sin humildad se convierte en soberbia espiritual, y la soberbia es siempre terreno fértil para el engaño. El Mesías fue rechazado porque no confirmó las expectativas humanas, no habló de venganza, no llamó a la guerra, no prometió poder, habló de cruz, y la cruz escandaliza. Por eso Jesús dice algo que atraviesa los siglos: bienaventurado el que no se escandalice de mí. Porque muchos creerían en un Dios poderoso, pero no en un Dios que sufre. Isaías había visto esto con claridad. El siervo sería rechazado precisamente porque salvaría de una manera incomprensible para la lógica humana. Este rechazo no pertenece solo al pasado, es una advertencia permanente, porque cada vez que se prefiere un cristianismo cómodo, triunfal, sin cruz, se repite el mismo error. El Mesías sigue siendo rechazado cuando no se acepta su exigencia. Y esta es una de las profecías más incómodas de todas.
porque no acusa a enemigos externos, acusa al corazón religioso que cree ver, pero se niega a mirar. Hay profecías que hablan de guerras, de catástrofes y de señales visibles en el cielo, pero hay otras mucho más inquietantes, porque no anuncian un ataque desde fuera, sino una ruptura silenciosa desde dentro. La Biblia advierte que uno de los signos más graves de los últimos tiempos no será la persecución, sino la confusión espiritual. No el odio abierto a Dios, sino el enfriamiento de la fe. Jesús lo dijo con una sobriedad que estremece. El amor de muchos se enfriará. No habló de apostasía masiva violenta. Habló de desgaste, de pérdida progresiva, de una fe que se apaga sin ruido. San Pablo fue todavía más claro cuando advirtió que antes del final debía producirse una gran apostasía, no una negación explícita de Dios, sino un abandono práctico. Gente que conserva el lenguaje religioso, pero ha perdido el sentido de lo sagrado. Personas que siguen hablando de Dios, pero ya no viven para Él. Este tipo de caída es la más peligrosa, porque no se percibe como caída. Gabriel Amort insistía en que el demonio ya no necesita atacar a la iglesia desde fuera cuando puede vaciarla desde dentro, no destruyendo templos, sino convirtiéndolos en lugares donde ya no se cree verdaderamente. No persiguiendo sacerdotes, sino debilitando la fe de quienes los escuchan. La Escritura habla de falsos pastores, de doctrinas que halagan al oído, de enseñanzas que ya no exigen conversión, sino comodidad. El problema no es la ausencia de religión, sino una religión sin cruz. San Pablo advierte que llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y buscarán maestros que les digan lo que desean oír, no lo verdadero, lo agradable, lo que no incomoda. Y esto es estremecedor, porque esa profecía no habla del mundo secular, habla del interior de la comunidad creyente. Jesús mismo advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas capaces de engañar incluso a los elegidos, si fuera posible, no mediante el miedo, sino mediante la seducción espiritual. No atacando la fe frontalmente, sino reinterpretándola hasta vaciarla. El error no vendrá vestido de maldad, vendrá disfrazado de bien. Por eso el peligro es mayor. Cuando el pecado deja de llamarse pecado, cuando la conversión se sustituye por autoaceptación, cuando la misericordia se separa de la verdad, la fe comienza a diluirse sin que nadie lo note. Gabriel Amort hablaba con dolor de este fenómeno. Decía que muchos males espirituales actuales no nacen de rituales oscuros, sino del abandono de la vida sacramental, de la pérdida del sentido del pecado, del olvido de la oración. No porque la gente sea mala, sino porque ya no cree que el mal exista. Y cuando el mal deja de creerse, actúa con total libertad. La Biblia advierte que en los últimos tiempos muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán su fuerza. Es decir, conservarán la forma externa, pero no el fuego interior. Iglesias abiertas, pero corazones cerrados. Palabras religiosas, pero vidas desconectadas de Dios. Esta confusión no aparece de golpe, avanza lentamente. Primero se relativiza una verdad, luego otra, después se justifica el silencio, finalmente se llama intolerancia a la fidelidad. El resultado es una fe cansada, sin combate espiritual, sin discernimiento. Jesús lanza una pregunta terrible que atraviesa los siglos. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? No pregunta si encontrará iglesias, pregunta si encontrará fe viva, porque la mayor batalla no será externa, será interior. Y esta profecía no busca sembrar miedo, sino vigilancia, porque quien permanece despierto
no será confundido. La Escritura no anuncia el triunfo del engaño, sino su revelación. El mal solo puede avanzar hasta donde Dios se lo permite y la confusión, por grande que parezca, no es el final. Es la antesala del juicio. Porque cuando la verdad ha sido ofrecida una y otra vez y el hombre decide ignorarla, entonces el tiempo se agota. Y eso es precisamente lo que anuncian estas profecías. No el fin del mundo, sino el fin de la indiferencia. Las profecías bíblicas no anuncian el final del mundo como un estallido repentino, sino como una acumulación de señales que el ser humano preferirá ignorar. No porque no estén escritas, sino porque resultan incómodas. Jesús habló con claridad. Antes del final no reinará el caos absoluto, sino una falsa sensación de control. La humanidad creerá haber encontrado soluciones, progreso, estabilidad, incluso paz, y precisamente ahí estará el mayor peligro. La Escritura repite una idea inquietante. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la ruina de improviso. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia. El hombre convencido de haber sustituido a Dios dejará de escuchar cualquier advertencia. Jesús enumera las señales sin teatralidad: guerras y rumores de guerras, naciones levantadas contra naciones, terremotos, hambres, epidemias. Pero añade algo decisivo: todo eso no es el fin, sino el comienzo de los dolores. Es decir, estas señales no anuncian el final inmediato, sino el proceso previo. El error ha sido siempre interpretar estas palabras como anuncios aislados, cuando en realidad describen una espiral. Gabriel Amorth insistía en que el demonio no provoca el fin, pero sí acelera la confusión. No crea las guerras, pero las aprovecha. No genera el sufrimiento, pero lo orienta hacia la desesperanza. Porque el objetivo no es destruir el mundo, sino hacer que el hombre reniegue de Dios. El Apocalipsis no habla de un planeta que explota, sino de una humanidad que se endurece. A medida que avanzan las plagas simbólicas, el texto repite una frase aterradora: y aún así no se arrepintieron. Ese es el núcleo del mensaje. No la catástrofe, sino la negativa del hombre a cambiar. Las señales no son castigos, son advertencias. El problema es que el hombre moderno ya no cree en advertencias. Los profetas describen fenómenos cósmicos: el sol que se oscurece, la luna que pierde su luz, las estrellas que caen no como imágenes astronómicas literales, sino como colapso del orden. En la Biblia, el cielo representa autoridad, estabilidad, referencia. Cuando todo eso se tambalea, el mundo entra en desconcierto. Y esto ya lo estamos viendo. Instituciones que parecían inamovibles caen, valores que se consideraban universales desaparecen, verdades básicas son cuestionadas, lo que antes era evidente ahora se discute, lo que antes se protegía ahora se ridiculiza. El Apocalipsis describe este periodo como una gran seducción, no un dominio impuesto, sino aceptado. No una tiranía violenta, sino una entrega voluntaria. Los hombres seguirán a la bestia no por miedo, sino porque creen que les conviene. Aquí aparece uno de los pasajes más inquietantes. El engaño será tan fuerte que muchos no querrán escuchar la verdad aunque la tengan delante. Preferirán la mentira que les ofrece tranquilidad. San Pablo lo expresa con una frase durísima: Dios permitirá que crean en el engaño no porque Él lo cause, sino porque han rechazado la verdad repetidamente. Es la consecuencia final del libre albedrío llevado hasta el extremo. No se trata de que Dios abandone al hombre, sino de que el hombre insiste en abandonarlo a Él.
Por eso las señales finales no buscan generar pánico, sino discernimiento. Jesús repite una y otra vez, velad, no dice temed, dice vigilad. El problema no es el fin, sino llegar dormidos. Gabriel Amor decía que el infierno no se llena de personas engañadas, sino de personas que no quisieron ver. Personas que tuvieron señales, advertencias, oportunidades y las ignoraron. El juicio final no será una sorpresa para quien haya vivido despierto. Será una confirmación. La Biblia no presenta el final como derrota, sino como revelación. Todo lo oculto saldrá a la luz, toda mentira caerá, todo poder falso se derrumbará y lo que quede en pie será solo la verdad. Por eso el miedo no está en el juicio, sino en llegar a él sin haber amado la verdad. Las profecías no fueron escritas para obsesionarse con fechas, sino para aprender a vivir correctamente, no para mirar al cielo con angustia, sino para mirar el alma con honestidad. Porque cuando llegue el final, sea personal o universal, no se preguntará cuánto sabíamos, sino a quién seguimos. Y ese momento, dice la Escritura, llegará como ladrón en la noche, no para quien vive en tinieblas, sino para quien creyó que nunca llegaría. Llegará un momento, y la Biblia es absolutamente clara en esto, en el que ya no habrá interpretación posible, no habrá debates teológicos, ni lecturas simbólicas, ni versiones personales de la verdad. El juicio no será una idea abstracta, ni un concepto espiritual difuso, será un acontecimiento real. Y precisamente por eso el mundo moderno intenta evitar hablar de él. Jesús no habló del juicio como una amenaza, sino como una certeza. No dijo si ocurre, sino cuando ocurra. Y lo describió con una claridad que incomoda. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. No habrá zona intermedia, no habrá neutralidad, no habrá aplazamientos. Gabriel Amor repetía que el demonio trabaja incansablemente para borrar del pensamiento humano dos palabras, pecado y juicio, no porque no existan, sino porque recordarlas obliga a vivir con responsabilidad. Una humanidad sin juicio es una humanidad sin límites, y una humanidad sin límites es terreno fértil para la destrucción. El juicio no será una lista de pecados leída en voz alta, ni un tribunal humano. Será algo mucho más terrible y mucho más justo, la confrontación directa con la verdad. Cada alma se verá tal como es, sin máscaras, sin excusas, sin relatos autojustificativos. No habrá posibilidad de engañar, porque el engaño solo funciona donde hay oscuridad, y allí ya no la habrá. La Escritura afirma que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, no solo los creyentes, no solo los justos, todos. Y ese encuentro no se basará en el conocimiento teológico ni en la pertenencia religiosa, sino en el amor vivido rechazado. Tuve hambre y no me disteis de comer. No pregunta por milagros, ni por visiones, ni por discursos. Pregunta por actos concretos. Aquí se revela algo estremecedor. Muchos creerán estar del lado correcto y no lo estarán. Jesús lo advierte con una frase durísima. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les responderé, no os conozco. No porque Él ignore quiénes son, sino porque jamás permitieron que su vida fuera transformada. El juicio no condena por sorpresa, confirma elecciones. Por eso las profecías no buscan asustar, sino preparar. El problema es que el hombre moderno confunde misericordia con impunidad. Cree que Dios perdona automáticamente sin conversión, pero la misericordia no anula la verdad. La misericordia ofrece salvación, no la impone. El infierno, decía Amor, no es una trampa creada por Dios,
sino una decisión sostenida hasta el final. Dios no envía a nadie allí, es el alma la que, enfrentada a la verdad absoluta, decide no soportarla. El juicio final será el momento en que el bien y el mal queden definitivamente separados. No porque Dios deje de amar, sino porque el amor no puede obligar. Las profecías anuncian que antes de ese momento habrá una gran confusión espiritual. Muchos llamarán bien al mal y mal al bien. Muchos creerán servir a Dios mientras lo combaten. Muchos pensarán estar iluminados cuando en realidad caminan en tinieblas. Por eso Cristo repite una palabra clave: discernimiento. No todo lo que parece espiritual lo es. No todo lo que emociona viene de Dios. No toda paz es verdadera paz. El juicio pondrá fin a la confusión. Y ese es el motivo por el que se teme hablar de él. Porque mientras exista juicio, existe responsabilidad. Y mientras exista responsabilidad, el hombre no puede vivir como si nada tuviera consecuencias. La Biblia no presenta el juicio como el final de la historia, sino como el comienzo definitivo, el final del tiempo, pero no de la existencia. El cierre del mundo herido, pero la apertura del reino. Para unos será descanso, para otros revelación insoportable. Por eso Jesús no termina sus enseñanzas hablando del miedo, sino de la vigilancia. Velad, dice. No porque el Padre quiera sorprender al Hijo, sino porque el Hijo no sabe cuándo será llamado. Cada vida tiene su propio juicio. Cada muerte es una cita inaplazable. Y cuando ese momento llegue, ya no importará lo que el mundo pensaba, ni lo que estaba de moda, ni lo que se decía en redes, ni lo que se justificaba socialmente. Solo quedará una pregunta silenciosa: ¿qué hiciste con la verdad que se te dio? Las profecías no apuntan al fin del mundo, apuntan al fin de las excusas. El verdadero sentido de las profecías, no para temer el fin, sino para aprender a vivir. Después de recorrer las profecías, de escuchar nombres, fechas, visiones y advertencias, conviene detenerse y comprender algo esencial. La Biblia no fue escrita para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia. Las profecías no existen para obsesionar al hombre con el futuro, sino para corregir su presente. Ese fue siempre el error de muchos: buscar en la Escritura señales para adivinar el mañana cuando Dios la entregó para transformar el hoy. Gabriel Amor insistía en que el mayor engaño no consiste en negar a Dios, sino en relegarlo. No decir no existe, sino ya no es importante. El demonio no necesita que el hombre blasfeme. Le basta con que viva como si Dios no contara. Y ese es el terreno donde las profecías cobran todo su sentido. Cada anuncio bíblico apunta a una verdad simple y dura: el tiempo es limitado. No el del mundo únicamente, sino el de cada persona. El fin no es solo colectivo, es también individual. Todos tendremos nuestro apocalipsis personal el momento en que esta vida termine y se revele lo que hemos hecho con ella. Por eso, las profecías no son amenazas, sino llamadas a la conversión, llamadas a la vigilancia, llamadas a no vivir dormidos. La Escritura muestra que Dios avisa antes de actuar. Siempre lo ha hecho. Antes del diluvio, antes del éxodo, antes del exilio, antes de la destrucción del templo, antes de la venida de Cristo, nunca actuó sin advertir. Y eso es misericordia. El problema es que el hombre escucha, pero no atiende. Muchos esperan señales espectaculares cuando la señal ya está delante. La conciencia, esa voz interior que incomoda, que inquieta, que recuerda que algo no está bien. Esa voz
que el mundo intenta silenciar constantemente. Las profecías no se cumplen solo en grandes acontecimientos históricos, también se cumplen en el corazón humano cuando éste se endurece o se abre. Cada vez que el hombre rechaza la verdad, se cumple una profecía. Cada vez que se vuelve hacia Dios, también. El Apocalipsis no termina con destrucción, sino con una promesa. He aquí que hago nuevas todas las cosas. No es el triunfo del caos, sino el triunfo definitivo del bien. No el final de la esperanza, sino su consumación. Por eso el cristiano no espera el fin con pánico, sino con responsabilidad, no con ansiedad, sino con fidelidad. Vivir preparado no significa vivir aterrorizado, significa vivir en gracia, vivir reconciliado, vivir con el alma en orden. Gabriel Amor decía algo muy sencillo: quien vive en amistad con Dios no tiene nada que temer, ni del demonio, ni del juicio, ni del final. El miedo nace cuando se vive dividido. Las profecías no buscan que el hombre levante la mirada al cielo esperando catástrofes, sino que baje la mirada al alma y se pregunte con honestidad: ¿cómo estoy viviendo? Porque cuando llegue el último día, sea el del mundo o el nuestro, no importará cuánto supimos, ni cuántos libros leímos, ni cuántas teorías conocimos. Importará si aprendimos a amar, si aprendimos a perdonar, si aprendimos a obedecer la verdad cuando dolía. Ese es el verdadero mensaje oculto de todas las profecías. No anuncian el fin del mundo, anuncian la urgencia de vivir bien antes de que el tiempo se agote. Y ese mensaje, hoy más que nunca, sigue siendo necesario